Buenas tardes, jóvenes del Divino Maestro de quinto de secundaria. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente video denominado Conocemos a Newton y sus leyes. Las leyes de Newton son la explicación para todos los movimientos en nuestro planeta. Ellas relacionan las fuerzas con los movimientos y con el equilibrio. En otras palabras, estas leyes de Newton nos van a decir o explicar el porqué del movimiento de los cuerpos o por qué los cuerpos se encuentran en estado de equilibrio. El principio de inercia o primera ley de Newton. ¿Ya? Entonces, la primera ley de Newton se denomina principio de inercia. Newton se basó en las observaciones y trabajos de Galileo Galilei para enunciar la llamada ley de la inercia o primera ley de Newton, que nos dice lo siguiente. Si sobre un cuerpo no se ejerce fuerza neta, entonces el cuerpo permanecerá en reposo, o bien se seguirá moviendo en línea recta a la misma velocidad, es decir, cuando tenga movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? A ver, veamos este esquema. Acá tengo una roca o una piedra y las fuerzas externas que actúan sobre él, sumando ambas fuerzas, dan un resultado de cero. O sea, no existe una fuerza neta. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el cuerpo va a tener justamente la primera ley de Newton. Veamos un ejemplo para poder entender un poco más de esta primera ley de Newton. Acá tenemos un auto que lleva a una persona a cierta velocidad y va a chocar con un bloque, con una pared, ¿no? De concreto o de ladrillos, ¿no? Este auto viene a una determinada velocidad, choca y la persona sale volando. ¿Por qué la persona sale volando, no? Porque intenta mantener la misma velocidad que tenía el automóvil. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Se está cumpliendo la ley de la inercia, la primera ley de Newton. Veamos dos casos más. Muy parecido a este primer caso. Ya el joven, ¿no? Está en su skate y choca con una piedra. El skate se detiene, pero su cuerpo intenta seguir con la misma velocidad que tenía en el skate. Entonces, ¿no es cierto? Va a salir disparado. Entonces cumple la ley de la inercia. En el otro caso tenemos un joven en su skate y a su skate está amarrada una soga del cual va a tirar una señorita. Al tirar la señorita, ¿qué es lo que pasa? Este joven con su skate que estaban en un equilibrio estático, vale decir, estaban quietos, el skate se mueve, pero la persona cae, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque intenta mantenerse en ese equilibrio estático. Entonces, por lo tanto, cumple la ley de la inercia, la primera ley de Newton. Ejemplo resuelto. Si un libro se encuentra sobre una superficie horizontal, ¿qué cuerpo ejerce la reacción a la fuerza normal? Realiza un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces acá tenemos un libro en una superficie, por ejemplo, una mesa, y nosotros sabemos que esta mesa va a ejercer una fuerza normal contra el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro tiene una masa y esta masa es atraída por la gravedad. En otras palabras, va a formar un peso, que es una fuerza. Entonces, esta fuerza normal es una consecuencia del peso del libro. Entonces, el cuerpo ejerce la reacción a la fuerza normal, ¿no? Y ese peso justamente lo está dando el libro. Tercera ley de Newton, el principio de la acción y reacción. La tercera ley de Newton nos indica que las fuerzas siempre van a aparecer en parejas. Veamos a ver. Cuando un cuerpo A ejerce sobre otro cuerpo B una cierta fuerza, a esa le denominamos acción. El cuerpo B ejerce también sobre el cuerpo A una fuerza igual y de sentido contrario. Esa es la reacción. Las fuerzas aparecen por parejas, siempre están interaccionando. Veamos. Llamando a la fuerza B, la fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B, y vamos a llamar a la fuerza BA, la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A. Entonces tenemos lo siguiente, que esa fuerza AB va a ser igual a la fuerza BA, pero esta última de sentido contrario. ¿Ya? Van a tener la misma magnitud, pero son de sentidos contrarios. El signo menos indica que las fuerzas tienen signos opuestos, porque una es la acción y la otra es la reacción. Además, estas fuerzas están aplicadas sobre cuerpos diferentes, ¿no? El cuerpo A lo aplica sobre el cuerpo B y el cuerpo B lo aplica sobre el cuerpo A, por lo que no se van a anular entre sí. Acá tenemos un ejemplo de una persona que golpea con una pelota una pared
¿no? Esa sería la acción y la pelota hace, perdón, la pared hace que la pelota rebote. Esa sería la reacción. Otro ejemplo, acá una persona con patines ejerce una fuerza sobre una piedra y qué es lo que, o sobre una pared. ¿Y qué es lo que hace, no es cierto? Esa sería la acción, esa fuerza ejercida sobre la pared. La pared ejerce una fuerza normal que lo expulsa hacia el otro lado. Esa sería la reacción. Veamos un ejemplo resuelto. Si un libro se encuentra apoyado sobre una mesa, ¿cuáles son los pares de fuerza de acción y reacción que existen en el sistema libro-mesa? Acá tenemos el libro y acá tenemos la mesa. ¿Ya? Recuerden que las fuerzas en esta tercera ley de Newton nos dice que una fuerza, que es la acción, va a generar en otro cuerpo una reacción, ¿no? Sería otra fuerza, la reacción. Los pares de fuerza de acción y reacción son, en el caso del peso, ¿no? Va a haber una reacción contra ese peso. El peso que actúa sobre el libro la ejerce la Tierra. La Tierra va a ejercer una reacción sobre el peso del libro. Y reacción al peso que actúa sobre la Tierra, este peso lo está ejerciendo el libro. En el segundo caso de la fuerza normal, ¿no? Va a tener también una reacción de signo contrario, su valor. La normal que actúa sobre el libro la ejerce la mesa, ¿sí? La normal que actúa sobre este libro lo va a ejercer la mesa. Y la reacción a la normal que actúa sobre la mesa la ejerce el libro, producto lógicamente del peso que ha tenido. Fuerza de rozamiento, también denominada fuerza de fricción. FR, ¿no? Es una fuerza, por lo tanto es un vector. ¿Qué es la fricción o rozamiento? Es la resistencia que se produce durante el deslizamiento o posible deslizamiento de un cuerpo sobre una superficie, entonces le denominamos rozamiento. Veamos en este ejemplo, en este plano inclinado. Entonces, este bloque de color amarillo va a comenzar a caer en este plano inclinado. Pero, como hay un contacto entre esta superficie del bloque y del plano inclinado, entonces se genera una fuerza de fricción o de rozamiento, que es contraria justamente al movimiento. Este niño, por ejemplo, intenta empujar esta caja, ¿no? En este sentido, de derecha a izquierda. Y la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Va a ser en este caso de izquierda a derecha, o sea, es contrario. La fuerza de rozamiento impide o retarda el deslizamiento de un cuerpo sobre otro o en la superficie que esté en contacto. La fuerza de rozamiento puede ser estática o puede ser cinética. Fuerza de rozamiento estático, ¿ya? La vamos a denominar Fs. Si una persona empuja un mueble pesado para tratar de moverlo y éste permanece quieto, entonces la suma de sus fuerzas que actúan sobre él es cero. ¿Ya? Entonces, imagínese, este niño está intentando empujar este mueble y aplica esta fuerza, ¿no? Entonces el mueble, si no lo llega a mover, está aplicando también una fuerza contraria, ¿no? Esa fuerza de rozamiento estático. La fuerza responsable de que el objeto permanezca quieto es la fuerza de rozamiento, lo que hemos estado comentando acá, cuya magnitud es igual a la fuerza externa, la que está empujando el niño, al tratar de mover dicho mueble. Este tipo de rozamiento se conoce como fuerza de rozamiento estático, porque el mueble todavía no tiene movimiento alguno. Y en él se cumple la siguiente igualdad, que la fuerza de rozamiento estático es igual a la fuerza aplicada por la persona. Ahora, si dos personas empujaran este bloque o este mueble, la fuerza aplicada aumenta hasta que empieza a moverse, con lo que se habrá vencido la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, si la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto?, es vencida, debido a estas dos fuerzas que están aplicando a esta persona, llamémosle fuerza resultante, entonces el mueble se va a mover. Si la magnitud de la fuerza aplicada no supera el máximo del valor de esa fuerza de rozamiento máxima, los cuerpos en contacto no cambiarán su estado de reposo y seguirán, ¿no es cierto?, sin moverse, pues. Ya, entonces, para vencer ese estado de no movimiento del mueble, tenemos que aplicar una fuerza máxima o mayor a la fuerza de rozamiento estático. La fuerza de rozamiento estático máxima es proporcional a la fuerza perpendicular
con que el objeto presiona la superficie. En otras palabras, se refiere a la fuerza normal. Ya recuerden que acá el peso es contrarrestado, ¿sí? Por una fuerza que se llama la fuerza normal, el peso y la masa por la gravedad, recordemos eso. Ya entonces, esa fuerza de rozamiento estática máxima va a ser igual a una constante de rozamiento estático por la fuerza normal. La constante de proporcionalidad, llamémosle mus-us, se denomina coeficiente de rozamiento estático y su valor depende de los materiales que estén en contacto. Vale decir, los materiales que estén en contacto entre la superficie del objeto que quiero mover y la superficie del objeto donde se va a mover, ¿no? Donde se mueve. Por ejemplo, para el contacto de las superficies asfalto-caucho, ese coeficiente de rozamiento estático tiene mayor valor que para el contacto entre el hielo y el metal. Fuerza de rozamiento cinético, Fc, algunos autores le llaman Fk. Una vez superada la fuerza de rozamiento estático máximo, el valor de la fuerza de rozamiento disminuye, haciendo más fácil mantener el cuerpo deslizándose. En otras palabras, cuando nosotros queremos mover un objeto pesado, gastamos más fuerza que cuando el objeto ya está en movimiento. ¿Por qué? Porque el rozamiento es menor, debido a que es un rozamiento cinético. Y gastamos menos fuerza, ¿no? Porque ya lo mantenemos en movimiento, a ese cuerpo. Esta fuerza de rozamiento, mientras el objeto se desliza, recibe el nombre de fuerza de rozamiento cinético. Su valor también es constante y depende de la fuerza normal y de las superficies de contacto. Entonces, la fuerza de rozamiento cinético es igual a una constante de rozamiento cinético por la fuerza normal, donde ese constante de rozamiento cinético, su valor general siempre va a ser menor que el rozamiento estático. En otras palabras, esta constante de rozamiento estático tiene un valor menor al rozamiento estático, a su coeficiente. El coeficiente de rozamiento es un número adimensional, no tiene dimensiones. ¿Ya? Es un valor, pero no tiene dimensiones, no tiene unidades, cuyo valor depende de la materia que forman las dos superficies que están en contacto, la del cuerpo que se va a mover y la superficie de apoyo donde se mueve ese cuerpo. El rozamiento es mucho menor si el móvil se apoya sobre una superficie pulimentada, por ejemplo el hielo, ¿no? Por eso es que el hielo tiene poco rozamiento y es más fácil mover los objetos, que si lo hace sobre una superficie rugosa, ¿no? Si la superficie es rugosa, imagínense, por ejemplo, un piso que no haya sido pulimentado, es más difícil mover el objeto por el rozamiento que existe. Habrás observado que para lograr que un cuerpo inicialmente en reposo comience a moverse, hay que ejercer una fuerza mayor que la que tenemos que hacer para que un cuerpo en movimiento siga adelante. Lo que estábamos comentando, es más fácil que el cuerpo se vaya moviendo, ¿no es cierto? Una vez que está en movimiento, ¿no? El rozamiento es menor que cuando recién, ¿no es cierto?, queremos ponerlo en movimiento, el rozamiento es mayor. Esto ocurre porque existen justamente esos coeficientes de rozamiento, el estático y el cinético, o también llamado dinámico. Ese coeficiente de rozamiento estático permite conocer el valor de la fuerza de rozamiento que hay que vencer para que un cuerpo que está en reposo comience a moverse. Y el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico permite conocer el valor de la fuerza de rozamiento que hay que vencer para que un cuerpo que está en movimiento continúe moviéndose. Entonces, de manera general, ese coeficiente de rozamiento estático es mayor al coeficiente de rozamiento cinético o dinámico que le llaman. Bueno, acá tenemos algunos coeficientes de rozamiento entre dos superficies. Si tú te das cuenta, entre el acero y el hielo es el menor coeficiente, es más fácil, ¿no es cierto?, tener o darle un movimiento a un cuerpo sobre estas dos superficies, ¿no? Más difícil sería el que tiene coeficientes más altos, como sería la madera o tierra seca o la rueda en asfalto seco. Es más difícil porque sus coeficientes de rozamiento son más elevados, por lo tanto se necesita más fuerza. Veamos otro ejemplo resuelto. Calcula el valor de la mínima fuerza horizontal que puede mover una caja de 100 kilogramos que descansa sobre una superficie plana horizontal. El coeficiente de rozamiento estático es 0,6. La mínima fuerza requerida es cuando la fuerza externa
la que vamos a aplicar, igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. O sea, ¿qué significa esto? Que por lo menos para poder mover este bloque de 100 kilogramos, debemos de igualar esa fuerza estática máxima o superarla, ¿no? Y así podemos hacer que este bloque de 100 kilogramos se pueda mover. Entonces, la fuerza que necesitamos para mover ese bloque debe ser como mínimo igual a la fuerza estática máxima. ¿A qué es igual esa fuerza estática máxima? A un coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. ¿Y a qué es igual esa fuerza normal? Si nos vamos a un diagrama de cuerpo libre en el eje vertical, ¿sí? Sabemos que el peso del bloque ejerce una fuerza contraria que la fuerza normal. En otras palabras, esta fuerza normal lo podemos representar o en este caso reemplazar por el peso. Y ese coeficiente estático de rozamiento por el peso me va a dar justamente la fuerza mínima que yo necesito para mover el bloque de 100 kilogramos. Entonces reemplazamos los datos. ¿Cuánto es la constante, el coeficiente de rozamiento estático? Que me están dando como dato 0,6. Lo ponemos ahí. ¿Cuánto es la masa? 100 kilogramos del bloque. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces multiplicamos esto y me sale un valor de 588 newtons. Esa es la fuerza mínima que necesitamos para comenzar a mover este bloque de 100 kilogramos. Otro ejemplo resuelto. Calcula el valor de la fuerza de rozamiento si al bloque en reposo se le aplica una fuerza de 6 newtons. Ya, el bloque está en reposo, me dice, y voy a aplicar una fuerza de 100 newtons para comenzar a moverlo, ¿no? Considera que el coeficiente estático de rozamiento es de 0,5 y el coeficiente de rozamiento cinético es 0,1, la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hagamos primero un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces tenemos acá el peso del bloque, que es 2 kilogramos, siempre en dirección al centro de la Tierra, y hay una fuerza contraria que es la fuerza normal. La fuerza que se va a ejercer sobre el bloque es 6 newtons, pero recordemos que hay una fuerza contraria que es la fuerza de rozamiento. ¿Ya? La fuerza normal, la que está acá, entonces va a ser igual a la masa por la gravedad, porque es el peso. Entonces la fuerza normal sería 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza normal sale 19,6 newton. Vamos a ver la fuerza de rozamiento o de fricción. Veamos primero su valor en términos de coeficiente cinético, que significa cuando el cuerpo ya está en movimiento, ¿no? Entonces, esa fuerza de rozamiento cinético es igual a un coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal, que ya lo hemos calculado. Y me sale, ¿no es cierto?, un valor de 0,1 por 19,6. Sería 1,96 newton para que el cuerpo se siga moviendo una vez que ya se hizo el movimiento. Si yo quiero calcular la fuerza de rozamiento estático, acá vamos a tener que poner el coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. ¿Y cuánto sería ese valor? Acá me están dando 0,5 multiplicado por 19,6 y me daría un resultado de 9,8 newtons. ¿Qué significa eso? Que yo para comenzar a mover ese bloque necesito una fuerza de 9,8 newtons. ¿Sí? Con esta fuerza que me está dando acá, no lo voy a llegar a mover. Solamente esta fuerza que está acá, ¿no? Que es 6 newtons, que es mayor a 1,96 newtons, significa que es cuando el cuerpo ya está en movimiento. Por lo tanto, esta fuerza de rozamiento es cuando el cuerpo ya está en movimiento. Actividad. Aplicación de las leyes de Newton, ¿ya? Observa las siguientes imágenes y explica lo que sucede en cada caso. Encuentra la relación con las leyes de Newton. Caso 1. Cuando el auto arranca, ¿qué ocurre con la persona que se encuentra adentro? Miren, la persona está acá y el auto arranca. Miren la posición de la persona. Caso 2. ¿Qué ocurre con el vaso de agua cuando arranca el auto, no? Miren, el agua en el vaso, ¿sí? Y cuando arranca, ¿no es cierto? Y cuando frena después el vehículo, ¿cómo se pone el agua en el vasito que está en el auto? Caso 3. ¿Qué ocurre con el tronco? Miren estos 3 casitos del tronco. Las personas y el elefante. Miren. Caso 4. ¿Qué ocurre con la nave espacial y la Tierra durante la propulsión? O sea, para que vaya despegando justamente este cohete.
Y una pregunta general, ¿cómo construiste los argumentos sobre las leyes de Newton? Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Un resumen de las leyes de Newton, ¿no? Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.